ya, justo el tema del siglo XX, ¿ya? Filosofía contemporánea o filosofía del siglo XX, ¿ya? Bueno, este, antes de esto hemos visto la filosofía moderna, ¿no? ¿Y cuál es la tesis de la modernidad? Considera que el hombre progresa debido a la razón, ¿no es cierto? Ya durante el siglo XIX esa es la tesis, ¿ya? El progreso del hombre depende de su inteligencia, de su razón. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora en el siglo XX van a aparecer quienes van a defender, mantener esa tesis, ¿ya? De que el progreso, primero que existe un progreso de la humanidad, ¿no? ¿Ya? Y segundo, de que sí, pues eso se debe a la razón, ¿ya? Acá tenemos a la fenomenología, al positivismo lógico y al racionalismo crítico como defensores de esa postura, ¿no? Mientras que van a haber críticos al respecto, ¿no? Tenemos el marxismo, el espiritualismo, el existencialismo, la filosofía analítica, el pragmatismo y la posmodernidad van a cuestionar esa afirmación, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Pues, por ejemplo, ¿hay un verdadero desarrollo humano? ¿Hay un progreso realmente de las sociedades? ¿Ya? Hay quienes consideran que ese progreso no existe, ¿no? Una cosa es que la humanidad tenga ahora más tecnología, ¿ya? Eso está bien, hay más tecnología, pero ¿eso es progreso realmente? ¿Eso es desarrollo? A ver, ¿ya? O estamos destruyendo nuestro planeta de repente, ¿no? Incluso, a ver, aunque me voy a adelantar un poquito, ¿no? Para los posmodernos, hace mucho tiempo se detuvo el progreso. No hay un progreso, solamente hay más tecnología nomás. Entonces, por eso tú vas a ver, por ejemplo, películas que expresan este fondo filosófico, ¿no? Por ejemplo, tú ves, no sé, La Guerra de las Galaxias, o Viaja de las Estrellas, ¿no? Y es lo mismo, ¿eh? Lo mismo, el mensaje es el mismo. Mucha más tecnología, han alcanzado la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Tienen naves espaciales, ya. Pero la organización social sigue siendo la misma, sigue habiendo un imperio, sigue habiendo rebeldes, o sea, eso no va a cambiar nunca, consideran algunos, ¿no? Así es. Bueno, en todo caso, ahí está el tema, ese es el punto de debate, ¿ya? ¿Realmente hay progreso o no hay progreso? O ya la humanidad se estancó y solamente desarrolla tecnología nada más, ¿no? Y lo segundo, ¿no? ¿Esto se debe a la razón o a qué se debe? ¿Ya? Muy bien. Continuemos. En ese sentido tenemos la postura del espiritualismo, ¿ya? Esta teoría o esta corriente considera que el orden evolutivo del mundo se debe a Dios, que es el impulso o fuerza vital que permitió la creación, ¿ya? El espiritualismo es irracionalista en el sentido que considera que la razón no lo resuelve todo. Es más, que la razón no lo comprende todo. Hay muchas cosas que la razón no te permite comprender, ¿ya? Por ejemplo, Dios, ¿no? Lo verdaderamente real, Dios, no es algo conocido por medio de la razón, ¿ya ves? Sino por una especie de intuición mística, ¿ya? Dios es una entidad totalmente libre, creadora, viva, espontánea y desordenada. Entonces, por eso la razón no lo puede comprender, porque la razón, la ciencia capta leyes. ¿Y las leyes qué son? Las leyes son continuidades, cosas que ocurren continua y cíclicamente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, este espiritualismo, esta postura espiritualista es, digámoslo así, una respuesta a las posturas como el positivismo, por ejemplo, de la modernidad, ¿no? Que pretendían que la única fuente del conocimiento es la ciencia y que la razón era capaz de explicarlo todo, ¿ya? Entonces ellos se declaran irracionalistas. Por lo mismo, anticientificista también, lo mismo, pues consideran que la ciencia no puede explicarlo todo, ¿ya? Porque la ciencia además es rígida, cuantificable, no puede explicar el dinamismo de la vida, la libertad creadora, etcétera, ¿ya? Además proponen que hay una independencia del espíritu frente a lo corporal, ¿no es cierto? ¿Ya? En el hombre, por ejemplo, la conciencia solo tiene por objeto al cuerpo, dice, ¿no? El hombre es un ser peculiar, posee libertad creadora y múltiples vivencias internas, etcétera, ¿ya? Muy bien, a ver. Entonces, se entendió, ¿no? El espiritualismo surge como una respuesta a posturas racionalistas, cientificistas, como era el positivismo, ¿no? Y propone en contra, ¿qué cosa? Una postura irracionalista, anticientificista, que considera que la razón no lo puede explicar todo, la ciencia no lo conoce todo, tampoco es la única fuente del conocimiento, hay otras fuentes de conocimiento, es más, además de la razón y la inteligencia, incluso hay una forma más alta de conocimiento, que es a través de la intuición, ¿ya? Además proponen que hay una independencia del espíritu frente al cuerpo. Henry Bergson es el máximo representante del espiritualismo. ¿Ya, jóvenes? Máximo representante del espiritualismo es Henry Bergson.
autor de La evolución creadora, ¿ya? ¿Ves? Acá está su anticientificismo. Él va a hablar de la limitación de la ciencia, ¿ya? Él dice que la ciencia concibe el mundo como algo ordenado, es más, como una sucesión de hechos así yuxtapuestos unos después de otros, ¿no? Y él va a decirte que la realidad no es así, la realidad no está ordenada, no, no hay un orden, la realidad es, porque la vida es libre, ¿no? Es creadora, ¿no? Es espontánea, ¿está bien? Es más, él te va a decir que la ciencia trata de explicar la realidad, pero viéndola como fotografías, ¿no? O sea, las detiene. Y en realidad la vida nunca está quieta, entonces eso es un error, ¿no? Digamos como que la vida es una película y tú lo quieres entender como fotografías, ¿no? Deteniéndote, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso va a plantear él. Y además propone que Dios es el elan vital. Elan vital. ¿Qué cosa significa elan vital? Impulso de vida, impulso creador, ¿ya? Dice, el mundo es puro dinamismo, ¿ya ves? Y la ciencia comete el error de querer estudiarlo de manera estática, como fotografías, ¿no? Entonces, por ejemplo, te muestran la fotografía de una célula, pero eso está quieto, pues no te explica el movimiento que hay y la relación e interrelación de esta con otras células, ¿no? Entonces, esto de querer ver las cosas así, segmentadas, partidas y además quietas, ¿está bien? Son errores de la ciencia que no le permiten entender la realidad. ¿Ya? La realidad no está segmentada, es total, general, y no está quieta como una fotografía, está en movimiento, está en cambio constante. ¿Ya? Entonces, insisto, dice que Dios es el elan vital, es puro dinamismo, ya que es manifestación del absoluto, o sea, Dios. Este absoluto es impulso creador, ¿ves? Elan vital, ¿ya? Energía viva que permitió la evolución. Comprender a Dios como impulso creador no es posible por medios científicos, sino por medios de una intuición, ¿no? Que es lo que te acabo de señalar. Pues, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien. Y la materia que viene a ser en todo este contexto, la materia es el residuo, la sobra del impulso creador, ¿ya? Por tanto, eh, la materia es pasiva y muerta, ¿está bien? ¿Ya? Para su movimiento, ¿no? Requiere de él este impulso creador que es el elan vital, ¿ya? Esa es la postura de Henry Bergson entonces. Luego tenemos la fenomenología, ¿ya? Bien, esta corriente tiene por finalidad construir una ciencia filosófica estricta. Acuérdate que la fenomenología, a diferencia del espiritualismo, sí va a tratar de mantener o continuar el ideal de la modernidad, ¿no? Que considera que la razón es capaz de resolver todo, ¿ya? Que la razón, que la ciencia lo puede explicar todo. Por eso lo que hay que hacer, dicen ellos, que hay que hacer más estricta, ¿no? Más exacta esta ciencia, dicen ellos, ¿ya? Características, a ver, acá está, ¿ves? Continuadora de la modernidad, ¿ya? Se considera seguidora del proyecto de Descartes de proporcionar bases sólidas a la ciencia. ¿Te acuerdas que Descartes decía que la filosofía es la raíz de las ciencias? Entonces esa raíz tiene que ser sólida, ¿ya? Va a buscar la imparcialidad y, o si tú quieres, la objetividad, ¿no? Si acaso esto es posible, ¿no? Muchos consideran que eso no es posible. Bueno, ellos consideran que sí es posible la objetividad, la imparcialidad. Su lema es por eso ir a las cosas mismas, dejando de lado toda opinión, ideología, creencia, suposición o interés, ¿ya? Hay que dejar de lado todo esto, opinión, creencias, ¿no? A lo que Husserl le va a llamar epogeo, o sea, hay que poner entre paréntesis todo esto, ¿ya? Además, la fenomenología es un método descriptivo, ¿ya? Porque propone ir a las cosas mismas. No hay que suponer, no hay que derivar, no, no, ni derivaciones ni suposiciones. Simplemente describir las cosas tal cual son, ¿ya? Eso es no muy parecido a lo que el positivismo también propone, ¿no? En la clase anterior estábamos viendo al respecto, ¿no? Incluso yo te mencionaba que, por ejemplo, en series de televisión como los CSI, ¿no? En New York, Los Ángeles, hay los médicos forenses, siempre dicen lo mismo, ¿no? Repiten lo mismo, no, no. Ya estás especulando, dicen, no, no, básate en los hechos, no supongas. A veces nos sentimos tentados a suponer, a veces nos gana nuestro interés personal, ¿no? Y no, hay que ver de manera fría, objetiva, las cosas tal como son, ¿ya? Eso es lo que propone también la fenomenología. Imparcialidad y ser descriptivos, no especulativos. Ya, Husserl es su representante, ¿ya?
autor de Ideas relativas a una fenomenología pura y de la filosofía como ciencia estricta, ¿ya? Muy bien, la fundamentación de la ciencia. El conocimiento científico se construye a partir del conocimiento de esencias puras. ¿Está bien? Mira, él dice que hay que basarse en los hechos, pero lo que realmente hay que conocer son las esencias, que son entidades ideales que se hallan en la conciencia. ¿Ya? Y ahí sí hay una diferencia con el positivismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, tienen sus coincidencias y sus diferencias. ¿Qué son las esencias? ¿Ya? Estas esencias son universales y necesarias, por tanto, no están justificadas por ninguna observación o experimentación. Cuando dicen que no están justificadas es que no están probadas a través de la observación y la experimentación, porque simplemente no se pueden observar ni se puede experimentar con ellas. ¿Ya? Muy bien. El método fenomenológico, ya también he mencionado, o la epoge, ¿ya? O también en algunos textos aparece como epoche. También. ¿Qué es la epoge o epoche? Ya te había dicho ella, que para alcanzar estas esencias, ¿ya? Para alcanzar las esencias, que es el objetivo de la ciencia, ¿ya? Hay que poner entre paréntesis al mundo exterior. Cuando hablo del mundo exterior, hablo de poner entre paréntesis tus intereses, tus ideas anteriores, tus prejuicios, ¿está bien? Esto significa que solo podemos llegar a conocer las esencias tales como son realmente si dejamos de lado por un momento todo conocimiento u opinión acerca del mundo, ¿ya? Eh, a veces cuando uno conoce, ¿ya? Quiere explicarse las cosas de tal manera que encajen en lo que tú ya sabes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que me entiendas, a ver, hay mucha gente que tiene esta idea, ¿no? Izquierda igual Venezuela, igual pobreza, y te van a quitar todo, atraso. Entonces ya tienen esas ideas. Todo lo que escuchan van a tratar de encasillarlo en esas ideas que tienen, ¿ya? ¿Qué te aconsejaría o qué sería el epogé? No, deja de lado todo eso y a ver, escucha. De repente te das una sorpresa. De repente ocurre que la izquierda no es nada de eso. De repente la izquierda es simplemente, por ejemplo, que los que más ganan tengan más intereses, paguen más intereses, ¿no es cierto? Que si se trata de privatizar, bueno, privatiza algunas empresas, pero no las estratégicas, esas que las mantenga el Estado, y etcétera, ¿ves? Pero a veces el prejuicio, ¿ya? Hace que nos cerremos y que queramos encasillar toda la información. Entonces, ¿qué hay que hacer para comprender realmente algo en su esencia? Hay que dejar de lado los prejuicios, las ideas preconcebidas, en otras palabras, ¿ya? Eso es lo que te propone Husserl, ¿ya? Luego lo voy a aplicar Heidegger en el existencialismo para entender al hombre, ¿ya? Vamos a dejar de lado qué es ser hombre, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, incluso el creer de que el hombre nace hombre, ¿no? Y él te va a decir que no, el hombre no nace hombre, se hace hombre. Justamente aquí está el existencialismo. Bueno, este está en contra, pero sin embargo de que la racionalidad está en contra de la idea de progreso, ¿no? O sea, no porque no la quiera, no porque no la desee, sino que considera que no es posible, pues, tal cosa, ¿ya? Entonces él tiene una posición pesimista, considera que el único, o lo único cierto de cada ser humano es que existe en el mundo, ¿ya? Y por tanto no hay algún futuro seguro, ¿ya? O sea, eh, no hay una esencia humana, ¿no? No es ni animal ni ángel el humano, no hay un plan divino, no. ¿Ya? De lo único que estamos seguros, o de lo único que el humano puede estar es existencia, ¿ya? De ahí de nada más. ¿Está bien? A ver, el existencialismo de Heidegger está influenciado por la fenomenología, ¿ya? Asumen el método fenomenológico al análisis del hombre. ¿Ves lo que te decía? ¿Ves? ¿Cómo así? Ya, dejan de lado cualquier idea preconcebida respecto al hombre, ¿ya? Por ejemplo, nosotros decimos, hombre no llora, ya eso es un absurdo. Él te dice, ponlo entre paréntesis, porque en realidad eso no tiene sentido, ¿no? Pero siempre ha sido así, no, es lo que la sociedad te dice, ¿no es cierto? ¿Ya? O mujer sensible, ¿tú crees? ¿Eso es su naturaleza? No. En realidad, ni el hombre ni la mujer tienen naturaleza según el existencialismo, no. Solamente tienen existencia. Pero entonces, ¿por qué se comportan así la mayoría de hombres duros y la mayoría de mujeres sensibles? Ah, porque la sociedad los ha educado así, pero esa no es su esencia, ¿ya? Eh, ¿Está bien? No han nacido así, ¿ya? Muy bien. Se autodenominan filósofos de la vida cotidiana, los existencialistas, ¿ya? Porque proponen que se debe estudiar no al hombre en general, ¿ya? Acá está hombre ideal o general, ¿no? Sí, sino hay que hablar del hombre individual, de carne y hueso, o sea, del hombre en concreto, específico, ¿ya? Entonces, vas a ver que cada uno de nosotros es diferente, ¿ya?
es diferente. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, aplicándolo a la psicología. Un adolescente como tú, supongamos que sufre de así le llaman, ¿no? Trastorno de desarrollo, ¿no? Del trastorno del espectro autista, ¿no? Asperger, ¿no? Entonces, ¿no? De repente no habría que etiquetarlo, de repente simplemente no, o sea, de repente no es ni siquiera un problema, sino que simplemente tiene un modo de pensar, un modo de razonar diferente, ni mejor ni peor, simplemente razona de una manera diferente, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces hay que ver que cada individuo es diferente, no se puede meter a todos los seres humanos en un mismo saco. Entonces no se puede hablar de humanidad, sino que hablemos del hombre de manera individual, particular, de su personalidad, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo único seguro que tiene cada persona es su propia existencia, ¿ya? Esencia no tenemos, ¿ya? Tenemos solamente existencia nada más, ¿ya? O sea, al nacer somos solamente existencia. Después vamos decidiendo qué hacer, ¿no? Con esta existencia, en qué nos convertimos. Y ahí cuando nos vamos convirtiendo en algo, ahí es que vamos logrando, si se quiere, una esencia, pero no la traemos de nacimiento, ¿te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, considera que cada persona ve a las cosas como instrumentos, ¿ya? Como somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿ya? Vemos todo lo demás como algo objetivo, como objeto, o sea, fuera de nosotros, ¿ya? Pero a su vez esas cosas existen en la medida que nosotros, los seres humanos, tomamos conciencia de ello. Porque si nadie toma conciencia, ¿ya? De ellos, entonces es como si no existieran, pues, es como si no existieran, ¿ya? Entonces el ser humano, va a decir luego Heidegger, es una especie de Dasein, ¿ya? Que al tomar conciencia de sí mismo y de las demás cosas, le da sentido a esas cosas. Porque si no, no tendrían ningún sentido. Ya, aquí está Heidegger, ¿ya? Él se va a preocupar por el tema de la ontología, o sea, el problema del ser, ¿ya? Justamente hablando de seres humanos, ¿ya? Pero cuando él habla del ser, él llega a la conclusión que hay que estudiar al único ser que justamente se pregunta acerca del ser. ¿Y quién es el único ser que se pregunta, se pregunta respecto de su propia existencia? El ser humano es el único. No hay ningún animal, ningún, ¿no? animal que se pregunte acerca de su existencia, ¿no? ¿Yo existo o no existo? El único que se hace tal pregunta es el ser humano. Es más, para que te hagas una idea, el único que sabe que va a morir es el hombre. Nadie más sabe. ¿Está bien? Ningún animal sabe que va a morir. ¿Está bien? El pollo no sabe que va a ser bróster, te comento, ¿ya? No, no tiene idea. En cambio, el humano sí sabe que va a morir, ¿no? Sabemos más o menos por medio de vida, entonces, ¿no? Ya 80 años, ¿no? Ya más o menos tiene una idea. ¿Está bien? Es el único que tiene conciencia de esa existencia y de la finitud de esta existencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, por eso él empieza con el tema de la ontología, pero termina estudiando al hombre, ¿ya? Por eso le dice, acá dice, ¿no? La ontología, entonces, presupone una antropología. Para elaborar una ontología, dice, se debe partir de estudiar las condiciones que vive el hombre, ya que es el hombre quien se pregunta acerca del ser, ¿no? Ese tema ontológico. También te había anunciado esto del Dasein, ¿no? El hombre es un ser ahí, pero el hombre, eh, no aquel ser en abstracto, ¿ya? Sino que hablamos del hombre en concreto, individual, aquel que está en el mundo, ¿ya? Y aquel que tiene preocupaciones cotidianas, que se angustia por la muerte, porque sabe que su vida tiene un final, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? El hombre es un ser para la muerte, dice Heidegger. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ya? El hombre no tiene nada seguro. Solamente hay una cosa segura, y esa cosa segura es que algún día va a morir. Después no tiene ninguna seguridad, ¿ya? Pero de que va a morir, eso sí es un hecho, ¿ya? Muy bien, la existencia auténtica e inauténtica. Entonces, el hombre sabiendo que va a morir, ¿ya? Lo que tiene que hacer es tratar de vivir la vida de la mejor manera, pues, ¿ya? Porque si no, se angustia, pues, estoy desperdiciando mi vida, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿Qué debo hacer con ella? ¿Te das cuenta? Él se angustia, pues. Lo que aconseja Heidegger es una existencia auténtica, ¿ya? Ser fiel a ti mismo. La existencia inauténtica es simplemente vivir por imitación a los demás. Por ejemplo, estar pensando que la vida es solamente obtener dinero para comprar cosas. ¿Está bien? A ver, ponte en el papel de un trabajador, a ver, ¿ya? Entonces, supongamos que este trabajador gana, ¿está bien? 2.000 soles mensuales, ya vamos a suponer, ¿ya? ¿Está bien? Se va a comprar un televisor,
¿ya? Que le ha costado 2.000 soles, ¿ya? Ya es un televisor, pues, ¿no? Pero en el mejor de los casos, lo que ha hecho es, ese televisor le ha costado un mes de vida, ¿te das cuenta? Y a veces él no toma conciencia de eso, ¿está bien? No tiene conciencia de eso, ¿no? Hay gente incluso que vive más para tener que para ser, ¿no? Cuando de lo que se trata es de ser, ¿no? Uno vive para ser, ¿ya? Uno no vive para tener, ¿ya? Muy bien, dice acá, reconocer con valentía que lo único seguro es que nos vamos a morir. Esa es la real condición humana, ¿ya? Entonces hay que entender que nuestra vida es finita. Entonces por eso hay que apreciarla, hay que apreciar más nuestra vida, no hay que desperdiciar el tiempo comprando o viviendo según la opinión de los demás, ¿ya? ¿Está bien? No obstante, las sociedades imponen a los hombres, ya ves, formas de pensar, gustos, ideologías, ¿no? Una forma de pensar que te impone es el consumismo, que tú tienes que vivir para comprar y comprar y comprar, ¿no? Y para eso trabajas, pues, ¿no? Trabajas, compras, y eso no es vida en realidad, ¿no? Hay que vivir más, ¿no? Hay que pasar más tiempo con la familia. A ver, te comento, hace años, por ejemplo, un chico me preguntaba a mí, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, desde que mi mamita falleció, porque antes me encantaba estar con ella, pues obviamente, pero desde que ella falleció, visitar a mis tíos, a mis tías, a sus hermanas, ¿no? A mis primos, ya, y me preguntó, estábamos en julio, ¿ah? Y en lo que va del año, ¿cuántas veces has ido a verlas? Me dice, ¿no? Una sola vez, le dije nada más, ¿no? Pero si tanto te gusta, ¿por qué no lo haces más a menudo? Quise pretextar yo que, pero es que el trabajo, pero si tanto te gusta, si es tan satisfactorio, ¿por qué no lo haces más? Y verdad, ¿no? A veces uno se la pasa, insisto, haciendo cosas que no son auténticas, que en realidad no me gustan ni prefiero, ¿no? En la medida de lo posible hay que llevar una existencia auténtica. La existencia inauténtica o alienada es errónea, ¿ya? Muy bien. Sartre. Sartre es más radical todavía que Heidegger, ¿ya? Es autor del Ser y la Nada y el existencialismo es un humanismo. Él dice más claramente que la existencia precede la esencia, o sea que cuando nacemos no tenemos esencia, ¿ya? Por ejemplo, esencia. No nacemos ni como hombre ni como mujer, ¿no? Simplemente somos existencia. Luego nos convertimos en tal. Profe, pero nacemos con pene o vagina. Ah, claro, eso sí, ese sexo, pues. Pero él habla de comportamientos masculinos y femeninos. Eso se van aprendiendo. ¿Está bien? Mira que llegamos a absurdos en la actualidad. Por ejemplo, de pensar, esa música es de gays, esa música es de mujer, esa música es de hombres. No, la música es música. Y se acabó. Pero mira cuántos prejuicios tenemos muchas veces, ¿no? Muy bien. Él habla del ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es la cosa. Por ejemplo, una carpeta, ¿ya? Esos son los seres en sí, las cosas. Aquella que posee existencia. El ser para sí, en cambio, es cada hombre concreto, consciente de su situación, ¿ya? Además sostiene que el hombre está condenado a ser libre. En la medida que el hombre tiene libre albedrío, tiene que elegir, tiene que decidir todos los días. Los animales simplemente se dejan llevar por sus instintos. El ser humano, en cambio, está obligado a decidir. Por eso dice, está condenado a ser libre. ¿Está bien? ¿Ya? Dice así, ¿no? Cada hombre es consciente que no tiene esencia, que es un vacío de ser, más cuando sabe que no hay un Dios. Ah, claro, Sartre es ateo. Entonces, más todavía, pues, antes se hablaba de que Dios tenía un plan para ti, ¿no es cierto? Hay un plan. ¿Tú qué tienes que hacer? Cumplir nomás con lo que Dios establece. Pero, ¿qué pasa si no hay un Dios? No hay un plan. Ah, entonces dice que de pronto el hombre se siente solo, porque no hay un Dios que decida por él. Él mismo tiene que decidir, ¿no es cierto? Y eso le genera la náusea, dice, la angustia, dice Sartre. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, muy bien. Vamos a ganar el tiempo, vamos avanzando más. El hombre es un ser para otros. Dice que cada hombre es consciente que existen otros hombres en el mundo. Entonces trata a los otros como objetos. ¿Te acuerdas? El ser para sí, el ser en sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Al final, igual que las cosas, los otros hombres que no son tú, son eso, objetos para ti. ¿Está bien? Eso es lo que te dice Sartre. ¿Ya? El existencialismo es una forma de humanismo, dice. ¿Ya? El ser para otros permite que la existencia de cada hombre se vaya dando dentro de un universo humano, un ámbito siempre con los demás. Así el existencialismo es un humanismo. El hombre al construirse es también un constructor de toda la humanidad. Claro, porque al final, ¿qué es la sociedad, la humanidad? La suma de individuos humanos, pues, ¿no es cierto? Listo.
La filosofía analítica, de esto habíamos hablado ya un poquito, ¿no? A ver, en el repaso anterior. Acá tenemos a Ludwig Wittgenstein, ¿no es cierto? Bueno, primero, la filosofía analítica está influenciada por la lógica matemática. Sostiene que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje y no un saber. O sea, la filosofía no genera saber. Su único papel o rol es eh, esclarecer el lenguaje, ¿ya? De eso vamos a hablar un poquito, a ver, ¿ya? En su primer libro, Tractus Lógicos Filosóficos, Wittgenstein propone las siguientes tesis. Dice así: la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo. Esa es su tarea. Representarlas, está bien, tal como son, ¿ya? Por eso él considera que el lenguaje debe tener límites. O sea, a cada objeto que existe en la realidad le corresponde un nombre. A cada fenómeno que ocurre en la realidad le corresponde un nombre. Punto, y se acabó. No hay por qué crear más palabras, ¿ya? Innecesarias. Las palabras solamente existen en relación a los objetos, ¿ya? La palabra roca está bien porque existen las rocas. La palabra árbol está bien porque existen los árboles. La palabra trueno está bien porque existen los truenos. Pero listo, hasta ahí. No hay que crear más palabras que lo único que generan es confusión, ¿ya? Eso es lo que va a decir Wittgenstein en esencia, ¿ya? Es más, él propone un método para purificar el lenguaje de palabras excesivas sin sentido, ¿ya? Para esta tarea de eliminación o purificación del lenguaje, ¿ya? Emplearemos el siguiente método. A cada hecho, como ya te había dicho, en el espacio lógico le debe corresponder una proposición, ¿ya? A esto se le llama isomorfismo. Con la aplicación de este método tenemos que la totalidad de hechos en el espacio lógico, o sea, en el mundo, es igual a la totalidad de proposiciones del lenguaje, ¿está bien? Totalidad de cosas o fenómenos igual a la totalidad del lenguaje, ¿ya? El lenguaje no tendría por qué ser mayor a la totalidad de hechos y fenómenos, ¿ya? Pero lo es, pues, porque el hombre crea términos innecesarios, ¿ya? Eso es lo que dice Wittgenstein. Y eso genera confusión, ¿ya? Los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje, concluye, ¿ya? Las teorías filosóficas son absurdos que surgen cuando en nuestro lenguaje hay más proposiciones que hechos. Entonces hemos creado, por ejemplo, términos nuevos, ¿no? Que epoché, que ser, que esencia, que metafísica, cosas que ni siquiera podemos explicar. ¿Ya? Es así piensa Wittgenstein, en un primer momento. En un segundo momento, ¿ya? En su libro de Investigaciones Filosóficas, sin embargo, va a cambiar un poco su modo de pensar, ¿ya? Él entiende que existen juegos del lenguaje. ¿Qué son los juegos del lenguaje? Las jergas, pues las jergas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el médico tiene su jerga, el abogado tiene su jerga, los psicólogos tienen su jerga, y son necesarios para comprenderse, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? A un ladrón, ¿ya? A una persona, a un ladrón, por ejemplo, el abogado le llama delincuente, porque delinque, violenta la ley. Pero un psicólogo no le llama así, porque al psicólogo no le interesa la ley en este aspecto. Al psicólogo le interesa entender qué pasa en su cabeza. El psicólogo le va a llamar antisocial. Así es, antisocial. O sociópata le va a decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no respeta las reglas, las normas morales, no es capaz de expresar empatía, sentimientos a los demás, expresa crueldad, entonces se le llama así antisocial o sociópata. Entonces, ¿por qué él mismo le llama el abogado de una manera, el psicólogo de otra manera? Porque son enfoques diferentes, pues. Entonces, y eso es necesario, ¿ya? No son palabras en vano, tienen su razón de ser, ¿ya? Entonces, el valor del lenguaje finalmente está en el uso que le demos, ¿ya? Ya cambia Wittgenstein, ya comienza a aceptar el por qué existen, ¿no? Varias formas para llamarle a un mismo hecho. ¿Te acuerdas que al comienzo le decía, un hecho, una palabra, una cosa, una palabra? No, luego se da cuenta que no, pues. A veces a un mismo hecho enfocado desde diferentes perspectivas, le podemos llamar de diferente manera. Eso comprende él, ¿ya? El pragmatismo, ¿ya? Bueno, consideran que el valor de las ideas no reside en alcanzar la verdad, no se trata de eso, sino de representar finalmente las cosas. Ay, perdón, sino de solucionar problemas humanos. Es el pragmatismo, ¿ya? No es tan importante la verdad o representar fielmente las cosas objetivamente. Lo que realmente le debe interesar a los humanos es solucionar sus problemas. Esos son los pragmáticos. Por eso ellos van a desechar muchas teorías, ¿ya? Que piensan, vuelan demasiado. Vamos a las soluciones prácticas, es pragmatismo, ¿ya? ¿Está bien? Características, empirismo extremo, consideran que la verdad es utilidad, anti-esencialismo y, bueno, la influencia de Wittgenstein también, ¿ya? A ver, estamos con el tiempo, como siempre, una horita es bien corto. De repente ahora en el siguiente, en el semestral vamos a tratar de organizar mejor,
¿ya? Las clases para nuestras hacia las corridas. William James es el máximo representante del pragmatismo. A ver, ¿ya? Yo te había señalado que incluso, ¿ya? Él comienza a plantear, por ejemplo, ¿no? Mira, para que veas la esencia del pragmatismo en pocas palabras, ¿no? ¿Dios existe o no? No, esa no es la pregunta. La pregunta no es si Dios existe o no, porque la verdad no interesa. Lo que interesa es la utilidad, el beneficio. Entonces la pregunta es, ¿Dios es necesario o no es necesario? Si es necesario, porque si la gente no cree en Dios, o sea, no hay la promesa del paraíso, entonces la gente se desbanda. Entonces, ¿para qué voy a ser bueno si no gano nada? ¿No? ¿Está bien? Y entonces sí se necesita. Pues. ¿Te das cuenta? Así son los pragmáticos, ¿ya? Más que si algo es verdadero o falso, la pregunta es si es útil o no, si es beneficioso o no. La posmodernidad. A ver, son un conjunto de propuestas filosóficas que consideran totalmente inválidas las propuestas de la modernidad. Esta es la que más se opone a la modernidad, ¿ya? Proponiendo en cambio la multiplicidad de opiniones y la aceptación de la diversidad cultural en el mundo. En otras palabras, no solamente van a negar la idea de progreso, sino que por último, hay varias formas de progreso, pues no hay una sola forma. ¿Está bien? A ver, te lo pongo así. Por ahí leí una vez un spot que decía así, ¿no? Salvaje no es el hombre que vive en árboles, como los nativos, por ejemplo, acá en la selva, ¿no? No. Entonces no es salvaje el hombre que vive en el árbol, sino que salvaje es aquel que destruye los árboles. ¿Qué te parece? Entonces el concepto de quién es salvaje y más bien quién representa el progreso es relativo. ¿Está bien? ¿Ya? En cambio antes había una sola idea de progreso y eso venía de Europa, ¿no? Entonces, el modelo a seguir, el camino a seguir era Europa. Ellos eran el progreso, ¿no? Y los demás estábamos atrasados, tercermundistas, tratando de imitarlos, ¿ya? La posmodernidad va a cuestionar eso, ¿ya? Eso no es necesariamente así, ¿ya? A ver, características, rechaza las teorías de la modernidad. Las teorías modernas no valen. ¿Por qué? Porque han fracasado con su objetivo de dar bienestar al hombre, ¿cierto? La mayoría de la gente la pasa muy mal, ¿no? En el mundo, digo, ¿no? ¿Ya? Los países ricos son unos cuantos, y la gran mayoría la pasan muy mal. Buscan imponer la manera de pensar europea, ya ves, una sola idea de progreso para todos, ¿no? Entonces, por eso lo rechazan. ¿Qué más? Proclaman el fin de la historia. Debido al fracaso de las teorías modernas, no podemos afirmar la llegada de una sociedad mejor. Es absurdo, entonces, ver la historia como un progreso, dice. O sea, es absurdo ver la historia como un progreso. O sea, para ellos ya no hay más progreso de la sociedad. Más avance tecnológico, sí. Incluso te puse el ejemplo, ¿te acuerdas de la Guerra de las Galaxias y otras películas futuristas, donde al final las formas de organización social son las mismas, ¿no? ¿Está bien? Hay un imperio, hay rebeldes, siempre es lo mismo. Eso no cambia. Lo único que cambia es que ahora tienen mucha más tecnología, nada más, ¿no? Para hacerse daño incluso, ¿ya? Relativismo, entonces. No existe ninguna forma de pensar universal. Por ejemplo, el progreso universal no hay. Se puede entender progreso de varias maneras, ¿está bien? Cada cultura tiene su propia historia y su propia cultura, y ninguna es superior a la otra. Por ejemplo, los españoles, digámoslo así, expresaban más progreso que los incas, no necesariamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y llaman a la tolerancia, por tanto, y respeto a las culturas. Ya, esa es la posmodernidad. Tenemos como representante a Jean-François Lyotard. ¿Ya? Él va a cuestionar, por tanto, los metarrelatos. Cuando habla de metarrelatos, se refiere justamente a estas teorías generales, universales. ¿Ya? Teorías generales son universales, o recetas generales de progreso. ¿Ya? Por ejemplo, un metarrelato para ellos es el marxismo, por ejemplo. ¿Ya? Otro metarrelato puede ser la idea de progreso que propone el liberalismo, por ejemplo. ¿Ya? A ver, esto hay que entenderlo en el contexto actual, jovencitos. Por ejemplo, en la actualidad, muchos dicen que no, ya más allá de izquierda y derecha, ambos han fracasado, ambas recetas. La receta de la derecha ha fracasado, la receta de la izquierda también ha fracasado, ¿no? Hay que buscar algo distinto, ¿no? De repente partiendo de reivindicar, ¿no? Este, a las culturas más pequeñas y dejarlas que decidan, ¿no? No quererles imponer una sola idea, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. Ah, y finalmente tenemos el marxismo-leninismo, ¿no? Así llamado, ¿no? La continuación del marxismo, que es del siglo XVIII, ¿no es cierto? Ya en el siglo XX va a estar en manos de Lenin y Stalin, ¿ya? Es la continuación.
Entonces la segunda etapa del marxismo, ¿ya? Pero ya no en la etapa capitalista, porque Marx vivió la etapa del capitalismo. A Lenin le corresponde vivir la etapa del imperialismo, donde hay imperios, hay un imperio, ¿ya? Está bien, que domina al mundo, ¿no? Que es el imperialismo norteamericano, dice Lenin, y eso cambia muchas cosas. Además, ya las empresas no son locales, ¿no? Ya hablamos ya de transnacionales, ¿no? Entonces, esos son cambios que Marx no había visto y que le corresponde vivir a Lenin. Entonces, Lenin lo que va a hacer es tratar de desarrollar el marxismo a esas nuevas condiciones, a esa nueva realidad, ¿no? De un mundo globalizado, un mundo de transnacionales, incluso un mundo donde, eh, incluso dentro de los mismos, digámoslo así, empresarios, los más fuertes son los financieros, son los bancos, ¿no? Los bancos ganan mucha plata sin hacer nada. En época de Marx todavía, ¿ya? Claro, un empresario hacía dinero extrayendo plusvalía a los trabajadores, pero vamos, al menos arriesgaba, invertía. En cambio, el banco gana sin hacer nada, solamente a través de la usura. ¿Ves? De todas estas cosas va a hablar Lenin, ¿ya? Ahí está, Lenin. Listo, chicos. Vamos a las preguntas porque si no nos va a ganar el tiempo, ¿ya? A ver. Acabamos de ver hace un ratito nomás el tema de la posmodernidad, ¿ya? La posmodernidad. A ver, la posmodernidad es una actitud de... A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? A ver. ¿Qué dices? ¿Continúa con el proyecto de la modernidad? No, no, al contrario, rechaza la idea de modernidad en el sentido de creer que la razón lo resuelve todo, en el sentido incluso de creer que hay algún progreso, ¿ya? Pues no, la A no es, ¿no? Renuncia hacia la idea de progreso de la historia, ya esa es, ¿no es cierto? Considera que la historia no, ya no progresa más, más tecnología sí, pero ya no hay un progreso de la historia. Incluso hablan de fin de la historia, ¿no? Eso hemos visto, a ver, acá está. Hemos hablado de fin de la historia, donde está esto. Acá está. Proclaman el fin de la historia, ¿ya? El fin de la historia, ¿ya? Debido al fracaso de las teorías modernas, no podemos afirmar la llegada de una sociedad mejor, a eso se refiere, ¿ya? Hasta aquí llegó, ¿no? La forma de organización del hombre, ¿no? Lo que tenemos de aquí para adelante es algunas reformas, pero la historia ya terminó, ¿no? ¿Está bien? Eso en clara respuesta a lo que decía pues Marx, porque en cambio para Marx, después del capitalismo debería venir el socialismo y luego el comunismo, pero para la posmodernidad no, ya no, ya. El capitalismo, liberalismo o democracia, si tú quieres llamarle, es la última forma de organización, no hay otra más. Se acabó la historia acá, ¿ya? ¿Está bien? Hay un japonés que también escribe su libro, El fin de la historia, se me da su nombre ahorita. Fukuyama, ¿ya? Ahí está en internet, lo pueden buscar si ustedes quieren. Aunque ahora él se ha desdicho y hace unos años se arrepintió de tal afirmación. Bueno, entonces uno es B, ¿ya? Dos, una posición incompatible con el espiritualismo es, a ver qué me dicen, ¿cuál sería una posición incompatible con el espiritualismo? ¿Defender la existencia de Dios? No, eso es espiritualismo justamente, ¿no? Asumir la evolución, esa parece, pero no. Por ejemplo, para Bergson sí hay evolución, sino que esa evolución, digámoslo así, es justamente Dios, pues, el elan vital, fuerza creadora, ¿no? ¿Está bien? Que impulsa el cambio, ¿ya? Muy bien, sostener que la ciencia lo explica todo, ya, eso sí es incompatible, ¿no? Creer, pretender que la ciencia lo puede explicar todo, ya, eso sí es incompatible. ¿Por qué? La ciencia no puede explicar, por ejemplo, el alma, la ciencia no puede explicar a Dios, por ejemplo, ¿ya? Entonces en la 2 la respuesta es la alternativa C, ¿ya, muchachos? 3. A ver, hablemos de los pragmáticos, ¿ya? Consideran que ante dos ideas opuestas se debe elegir cuál. A ver, ¿quién me dice? A ver, un valiente, una valiente. La que refleje mejor las cosas, o sea, la que es más fiel, la más coherente, o sea, la más lógica, la que convenga más, la que nos informe con mayor claridad, o la más inmediata. ¿Qué diría un pragmatista? Incluso yo te deseo claro, a ellos más que la verdad, ¿qué les interesa? El beneficio, que algo sirva, que algo sea útil, ¿ya? Claro, a la mayoría, ¿no? Pero que La sea C. beneficioso. Claro, la que convenga más. ¿Está bien? Entonces, incluso te puse ese ejemplo, ¿no? Para un pragmático, por ejemplo, extremo, ¿no? La pregunta no es si Dios existe o no, esa pregunta, ¿no? La pregunta más bien sería,
¿Es necesario Dios o no es necesario? ¿Ya? Y según eso decidimos, ¿ya? ¿Qué conviene? ¿Qué beneficia? ¿Qué es útil para las mayorías? ¿Ya? La hace. Ese es el pragmatismo, ¿ya? Que es una filosofía, por ejemplo, que los norteamericanos imponen en sus películas, tú lo puedes ver a cada rato, ¿ya? Funciona para mí. Así decían muchos policías, me acuerdo. ¿Funciona o no funciona? Listo. Ya está. Incluso como criterio de verdad, ¿no? ¿Cómo sabes si algo es verdadero o falso? Por último, si funciona o no funciona. Si funciona es verdadero, pues, ¿ya? 4. Los marxistas-leninistas defienden la importancia de la para dirigir la revolución. ¿Qué cosa defienden ellos? ¿Fuerza desordenada? No, ellos más bien hablan de una fuerza organizada. Ah, entonces, ¿organización burguesa? No, es que la clase revolucionaria no es la burguesía, sino el proletariado. Entonces la A y la E están descartados. Voluntad de poder. Actitud impulsiva tampoco. Teoría clara y voluntad de poder. Ellos creen que debe haber una teoría clara. Está bien, una teoría revolucionaria, dicen ellos. ¿Ya? ¿Está bien? Por eso se dan a la tarea de también proponer tesis, ¿no? Filosóficas, ¿no? Marxistas. La C sería entonces, ¿ya? La C. Lo de voluntad de poder es más de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, ¿no? Aunque también los marxistas lo utilizan, ¿no? Pero acá hablamos más de una teoría que pueda dirigir la revolución. Ya. 5. A ver, los existencialistas aplican el método para el análisis de la condición humana. A ver si se acuerdan. Yo lo mencioné, ¿ah? ¿Qué método aplican los existencialistas para el análisis de la condición humana? O sea, para entender qué es el hombre, qué es el ser humano. A ver, ¿quién me dice? Ya, a ver, chicos, les digo, pero presten atención, ¿ah? El método fenomenológico. ¿Cuál es el método fenomenológico? EPO-G o EPO-C, ¿te acuerdas? Sí, ese método de la fenomenología se van a prestar ellos. ¿En qué consiste el método fenomenológico? Es que además tienes que entender algo, incluso por un dato histórico, ¿ya? Martin Heidegger, ¿ya? Que es el fundador, digámoslo así, bueno, el primero considerado existencialista, mejor digámoslo así, ¿ya? Es el, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí se abrió un micrófono. Se abrió un micrófono ahí. Ya, ya, listo. A ver, entonces te decía, Heidegger, antes de ser existencialista, él ha sido seguidor de Husserl, o sea, de la fenomenología, ¿ya? ¿Y qué propone? Entonces es un dato histórico, ¿ya? ¿Y qué propone la fenomenología? El epoge o epoche, poner entre paréntesis o dejar de lado, por un lado, por un momento, tus intereses personales, tus prejuicios, tus ideas preconcebidas, ¿ya? Ya eso lo va a aplicar, ¿ya? El existencialismo para el análisis de la condición humana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya tienes que, por un lado, dejar de lado esas ideas preconcebidas que tú tienes de que, por ejemplo, la mujer tiene esta naturaleza, el hombre tiene esta naturaleza, ser hombre significa esto, ya hay que poner entre paréntesis todo eso, dejarlo, hay que cuestionarlo todo, en otras palabras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dejar de lado, a ver, esta idea preconcebida que tenemos, ¿no? Por ejemplo, todos partimos de esto, ¿no? El hombre es un ser racional. Seguro si yo pregunto, en el salón nadie es capaz de negarlo. No, sí, pues es verdad. Eso lo dijo Aristóteles y hasta ahora es cierto. El hombre es un ser racional. Claro, si la razón es lo que lo diferencia de los demás seres, ¿no? A ver, pero ¿qué tal si ponemos entre paréntesis eso? Y es más, nos preguntamos, ¿el hombre realmente es un ser racional? O sea, ¿la razón lo domina? ¿O más bien es un ser emotivo que tiene momentos de racionalidad de repente, ¿no? Porque mira que seguimos resolviendo las cosas todavía, finalmente, a través de la guerra, ¿no es cierto? Matándonos, ¿no? O sea, si fuéramos racionales, ¿no te parece que deberíamos resolver las cosas racionalmente? Pero no, no, todavía no, a través de guerras. Entonces, ¿qué tan racionales somos? Más bien no seremos seres emocionales con momentos de racionalidad. Y ahora en momentos álgidos como este que vive el país, por ejemplo, se nota más. Tú estás viendo todo el odio que se destila ahora, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, producto de la polarización, ¿no? Entre la derecha y la izquierda, ¿no es cierto? ¿No? Se atacan fuertemente. Y en realidad no escuchamos razones, sino más bien actuamos de manera emotiva, ¿no? Ya. Otro, lo que te decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, para Sartre, el hombre también nace con pene, pero la masculinidad es algo que se forma. Por ejemplo, esto de que el hombre no llora, el hombre es rudo, no, no, eso es
creación social. Si tú te pones a pensar, no es naturaleza el hombre. El hombre puede ser tan o más sensible que la mujer, ¿no? Claro, o sea, porque eso o sea, no está en su esencia, sino se tiene que ver con la educación que él recibe, ¿ya? Entonces, además que hay que entender al hombre, te dice el existencialismo, no en general, sino de modo concreto, particular, peculiar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el existencialismo lo que va a aplicar es el método fenomenológico, o sea, el epoche o epoge para el análisis de la condición humana, ¿ya? La pareja de Sartre, Simone de Beauvoir, ¿ya? Ella va a hacer lo mismo para el caso de la mujer, ¿no? Igualito, te va a señalar que la llamada esencia o alma de mujer no existe, no hay tal alma de mujer, ¿no? La mujer no nace mujer en realidad, ya, nace hembra, sí, pues, ya, ¿no? Por su aparato reproductor, pero los comportamientos llamados femeninos, ser sensible, miedosa, dependiente, ¿no? Eso se los imponen, dice ella, por ejemplo, ¿ya? Sí, es una de las precursoras del feminismo ella. Bueno, ya chicos, entonces en la 5 la respuesta es la E, ¿ya? ¿Qué método? El fenomenológico. Si tú quieres más, el epoge o epoche, ¿ya? Listo. 6, la fenomenología, justamente, ¿no? Es un movimiento que pretende construir, ¿qué cosa? ¿Qué dicen? A ver. Una filosofía rigurosa. Retoma, la fenomenología deja de ser, retoma, ¿se acuerdan? Las posturas de Descartes, ¿no? Descartes proponía una filosofía rigurosa, como partiendo de poner en cuestión todo a través de la duda metódica, decía Descartes, ¿no es cierto? ¿Ya? El Husserl propone básicamente lo mismo, sino que en vez de la duda metódica, el método que te proponen es el método de la fenomenología, que es la epoge o epoche, ¿ya? La C, entonces la respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Todo claro? Si no me preguntan, ¿ah? Están muy silenciosos hoy día, ¿ah? Ya, 7, a ver. Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. ¿Por qué? A ver qué dice Jean-Paul Sartre. La historia de la humanidad posee un fin promisorio, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿no? No hay un plan. Sartre es ateo, ¿eh? Para él no hay un plan. Por eso el hombre está condenado a decidir, a ser libre, ¿ya? No hay un plan para nosotros. No hay un camino. Tú mismo haces tu camino. El avance tecnológico se debe a la certeza de la ideología positivista. Eso sería positivismo más bien, ¿no? Ajá, acá está, pues el ateísmo de Sartre. No hay un Dios que determine lo que hacemos, ¿ya? Por eso cada uno de nosotros es responsable de sus actos, cada uno de nosotros es responsable de su vida, ¿ya? No hay un plan, ¿está bien? Tienes que hacerte cargo de las decisiones que tomas, ¿ya? Eso se llama estar condenado a ser libre, ¿está bien? ¿Ya? A ver, muchachos, de repente ustedes, a ver, como un ejemplo de repente que ustedes como adolescentes están viviendo, ¿no? Cuando eras niño, no había nada que decidir, ya estaba el camino trazado, tus papás lo habían decidido todo. Ya, después de terminar el primer grado de primaria, te ibas a segundo grado de primaria. Y después de segundo, tercero de primaria. Llegabas a sexto grado de primaria y luego venía primero de secundaria. O sea, cada año ya tú sabías qué vas a hacer. ¿Qué ibas a decidir ahí? No hay nada que decidir. Es todo trozadito ya. Pero mírate ahora. Terminaste el colegio, ¿no? Y ahora sí tienes que decidir qué vas a hacer. Carrera técnica, carrera universitaria, o simplemente dedicarte a un oficio. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te das cuenta? Ahora tú sientes la presión de tomar decisiones, ¿no? Y pelear por ellas, ¿te das cuenta? ¿Ya? Eso es estar condenado a ser libre. Ya no hay quien decida por ti. ¿Ya? Para el caso del hombre, de la humanidad, ¿no? Había un Dios que ya había trazado un plan, ¿no? Pero Sartre dice, no, si no hay Dios, no hay tal plan, entonces el hombre está condenado a ser libre y eso lo angustia, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, 7C. 8. En su obra Tractus Lógico-Filosóficos, Wittgenstein, ¿qué cosa propuso? Esta es su primera obra, ¿no? El primer Wittgenstein. ¿Qué cosa propone Wittgenstein en la primera obra? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se acuerda? Ya, antes que no gane el tiempo, ¿ya? Él propone
acá, la B, un método para limitar el lenguaje. ¿Te acuerdas? El isomorfismo, ¿no? O sea, que a cada palabra le debe corresponder un hecho o un objeto de la realidad. No puede haber palabras en el aire que no tengan un sustento material, ¿ya? Entonces, cada palabra, cada frase, ya cada proposición tiene que tener como correlato un hecho de la realidad. No hay por qué inventar palabras innecesariamente, ¿ya? Eso es lo que plantea Wittgenstein en su obra Tractus Lógico, ¿ya? Entonces hay que limitar al lenguaje, no crear palabras innecesariamente, ¿ya? 8b, acuérdate, ¿ah? 9. Todas son proposiciones verdaderas, menos una. Indique cuál es. A ver, las investigaciones filosóficas, eso acabamos de ver ahorita, ¿no? Es la segunda obra de Wittgenstein, ¿no? Es una defensa a la utilidad del lenguaje. Sí, pues, ¿no? Él habla que el lenguaje depende de la utilidad. ¿Te acuerdas? Las jergas, ¿no? La jerga, ¿no? Eso ya admite en esta segunda obra, ¿eh? En la primera no lo admitía, ¿ya? B. El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo. Eso te expliqué, ¿no? Claro, ese es el leninismo, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Marx vivió los comienzos del capitalismo. Lenin le toca vivir el desarrollo del capitalismo en su fase imperialismo, ¿no? De las redes transnacionales, ¿ya? Del capital financiero. ¿Ya? C. Los pragmatistas consideran inútil buscar esencia de las cosas. Claro, no hay que buscar la esencia, sino hay que buscar si algo es útil o no es útil, es beneficioso o no. ¿Ya? D. El espiritualismo asume que el orden del mundo se debe al impulso creador. ¿Te acuerdas? Impulso creador, que es el elan vital. Heidegger expresó un interés por elaborar una doctrina existencialista. Bueno, esto es impreciso porque aunque Heidegger es ubicado dentro del existencialismo, él no admitió en vida ser existencialista. Él no admitía eso, ¿no? Yo no soy existencialista, decía, ¿no? Está bien, yo tengo mis propias ideas, mi propia doctrina, decía. ¿Ya? Entonces la E es la respuesta ahí. 10. Carmen estuvo esperando 20 minutos a su novio. A él o ella, a él tendría que ser, ¿no? A Carmen, perdón, a ella es entonces, ¿no? Le pareció un tiempo largo, mientras que al observar su reloj no ha sido un tiempo tan largo. ¿Ya? Mira, una cosa es lo que tu conciencia, ¿no? Eso de repente te pasó alguna vez a ti. Tú dices, voy a dormir un ratito, ¿no? Tú duermes, según tu ratito, despiertas y tu mamá te dice, te has dormido 2 horas. Ah, sí, qué raro, a mí me parece que he dormido 10 minutitos. No, has dormido 2 horas, te dice. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de tiempo, dice Henry Bergson. Hay dos tipos de tiempo, ¿ya? Un tiempo especializado, mecanizado, y el otro que es el tiempo real, como duración, el tiempo como duración, ¿ya? ¿Está bien? Entonces aquí la respuesta es la B, el tiempo como duración, que es el tiempo auténtico, digámoslo así, ¿ya? Que tiene que ver con tu conciencia profunda, ¿ya? La otra, el otro tiempo, el que es marcado por el reloj, ¿ya? Por el reloj, ¿ya? Es el tiempo especializado o mecanizado, ¿ya? Acá la respuesta es la B, ¿ya? Señala la tesis que defiende el existencialismo. El hombre está condenado a ser libre. Pues no, no, hay tal toque, ¿no? Eso es lo que decía Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre. ¿Ya? El hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? No hay mucho que discutir, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Porque la opción B, eso del vital, eso es espiritualismo de verso. La opción C, la esencia, si hablamos de esencias, esa es la fenomenología de Husserl, ¿no? Si hablamos que los problemas filosóficos son solo pseudo problemas, porque son problemas solamente de lenguaje, ese es Wittgenstein, ¿no? La filosofía analítica. Y la voluntad como realidad primaria, ¿ya? Eso sería la postura voluntarista de Nietzsche, ¿no es cierto? ¿Ya? 12. Para Kuhn, este es Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn, este lo hemos visto en epistemología, también lo hemos visto, ¿eh? Pero él es un hombre del siglo XX, pues, ¿ya? Según Thomas Kuhn, la ciencia entra en crisis cuando se presenta, ¿qué cosa? Es decir, problemas que ya no pueden ser resueltos con el apoyo del paradigma presente. Acuérdate que para Thomas Kuhn, ¿ya? La ciencia avanza cuando hay un cambio de paradigma, ¿ya? Ese cambio de paradigma significa una revolución. Entonces la ciencia no avanza pasito a pasito, escalón a escalón, sino la ciencia avanza por cambio de paradigmas, es una revolución, ¿ya? ¿Está bien? Y expresa un momento de crisis, ¿no?
cuando dice un problema ya no puede ser resuelto por ese paradigma, ¿ya? Él habla de, a ver, anomalías. Pues, bueno, la B es la respuesta, ¿ya? Cuando se presentan anomalías, es decir, ¿qué es una anomalía? Problemas que ya no pueden ser resueltos por el apoyo del paradigma presente, ¿ya? ¿Está bien? Ya. 13. Señale las alternativas correctas. Popper sustenta el criterio de falsación. Sí, ¿no? Popper plantea la falsación, ¿te acuerdas? En oposición al verificacionismo, ¿no? El círculo de Viena, ¿no? Popper, falsación, eso es verdad. Wittgenstein consideró que la filosofía debe limitarse a interpretar el mundo. No, la filosofía no interpreta el mundo. Lo que tiene que hacer es esclarecer el lenguaje, eso tiene que hacer. Entonces la 2 no es. 3. Popper, pensador voluntarista, no, pues Popper no es voluntarista, sentenció la muerte del superhombre, no, ni hablar, ¿no? Quien habló de superhombre es Nietzsche, y no dijo tampoco que iba a morir, no. Es un sancochado la 3, ni hablar. 4. Thomas Kuhn, acabamos de ver a Thomas Kuhn, sostiene que la ciencia avanza mediante revoluciones científicas, o sea, cambios de paradigma. Entonces, 1 y 4 son verdaderos, ¿ya? 1 y 4 nada más. Y repito, estos son hombres del siglo XX, pero esto también lo hemos visto en epistemología, ¿eh? Y lo vamos a volver a ver ahora en el semestral que ya inicia, ¿ya? De acuerdo con Husserl, para hacer filosofía es fundamental, ¿qué cosa? ¿Qué hay que hacer primero? Esto de acá, dejar de lado los prejuicios. Eso es epogeo, epoche, ¿ya? 14, según Husserl, que es de la fenomenología, ¿ya? Propone el método de la fenomenología, o epoche o epoge, hay que dejar de lado los prejuicios, ¿ya? La respuesta es la C. La C, 14C, ¿ya? Anota. 15. La persona que está dominada por factores externos que producen que deje de ser lo que es, se encuentra, según el existencialismo, en un estado de, o sea, cuando una persona se deja dominar, factores externos es por lo que dicen los demás, o simplemente imitas lo que hacen los demás, ¿ya? Eso se llama alienación, pues hijo. Cuando tú, por ejemplo, estás imitando al puertorriqueño, ya te quieres, no sé, volver chinito a la fuerza, al coreano, por otro ejemplo muy, de repente simplones, ¿no? Eso se llama alienación, o si tú quieres también existencia inauténtica, ¿ya? Acá está como alienación, ¿ya? Eso es alienación, existencia inauténtica, ¿ya? ¿Está bien? Dejas de ser tú mismo, traicionas a tu ser por dejarte llevar por factores externos, por imitar a otros, ¿ya? Eso se llama alienación. 15D. 16. Para Bergson, ¿qué es la intuición? Captación inmediata de la realidad. ¿Ya? Eso es la intuición. Porque para Bergson la realidad no se conoce con la inteligencia, no. Hay algo superior a la inteligencia. ¿Y qué es eso superior a la inteligencia? La intuición. Eso dice Bergson. Acuérdate que Bergson es espiritualista. Él es irracionalista, ¿no? Él va más allá de la razón. Él cree que la razón no lo explica todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es superior a la razón o inteligencia? La intuición, pues, que te permite captar la realidad tal cual es, ¿ya? 16A, 16A. 17. La idea de que el intelectual comprometido por la transformación debe ser parte orgánica de un partido es propia de las ideas de, ya, este también es un marxista del siglo XX, y este, para no dar vuelta, es Gramsci. Gramsci plantea que un intelectual debe tomar partido, debe pertenecer a un partido, también debe hacer política, ¿ya? Eso dice Gramsci. En su obra, El intelectual orgánico se llama su libro. Ya, 18. Ricardo afirma que la teoría de la evolución es cierta en la medida que permite explicar el desarrollo de los seres vivos. El día que deje de hacerlo satisfactoriamente debe ser desechada. La idea de Ricardo sobre la teoría de la evolución coincide sobre todo con, a ver, ¿qué dicen? A ver, esta pregunta está buena, a ver, ¿qué dicen? O sea, para él, esta teoría de la evolución de Darwin es verdad, ¿por qué? Porque permite explicar el desarrollo de los vivos. Pero el día que deje de ser satisfactorio, o sea, que ya no puede hacerlo, será desechada. ¿Ya? O sea, el tema es, ¿sirve o no sirve? ¿Ya? ¿Beneficio o no beneficio? ¿Ya? Por ejemplo, esa es la tesis del pragmatismo, ¿ya? 18 es pragmatismo, ¿ya? Pragmatismo. B, 18B. 19. Durante el periodo denominado ciencia normal, otra vez Thomas Kuhn y la epistemología, ¿ya? La ciencia se caracteriza por la presencia de anomalías, ¿no? Cuando ya comienzan las anomalías, ya comienza ya el cambio, ¿no? Crisis de paradigma, menos. ¿Cuál es la respuesta? A ver. La E. Eso.
ausencia de anomalías, ¿no? Pues es la llamada ciencia normal, ausencia de anomalías. Por ejemplo, a ver, un paradigma, para que te acuerdes, un paradigma, por ejemplo, es la idea de Ptolomeo. ¿Qué decía Ptolomeo? Que la Tierra era el centro del universo, la teoría geocentrista, ¿sí o no? Te cuento que con esa teoría incluso hacían mapas, sí, habían mapas, y funcionaban los mapas a veces, alucinante, ¿no? ¿Está bien? Ya. Entonces, ese es un paradigma, pero luego ese paradigma se cae. ¿Cuándo qué? Cuando surgen anomalías. Por ejemplo, hay cosas que no puedes explicar, como por ejemplo el paso del día a la noche, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? O cuando te enteras que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino tú ves que la Tierra es la que gira en movimiento de rotación y por eso ocurre la noche y el día. Entonces ahí, con esas cosas, se cae ese viejo paradigma y surge uno nuevo, ¿ya? Pero antes, cuando todo está normal, todo está bien, hay una ausencia de anomalías, ¿ya? 19 es E. Y por último, 20. Para Bergson, el principio de la vida y fundamento de la realidad, ya eso sí es memoria nada más. ¿Qué cosa es para el espiritualismo de Bergson? El principio de la vida y fundamento de la realidad, el elan vital, ¿no? Elan vital, ¿ya? Principio de vida, que es Dios también para él además, ¿eh? ¿No es cierto? Listo, muchachos. Hemos terminado, a ver, justo. ¿Alguna pregunta? Ya, apenas. A ver, en el chat hay algo. Terminaba pues nuestra clase del día de hoy. Voy a tratar de preparar algo más corto para el. Nos vemos entonces.